Bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a ver la forma de realizar nuestros trazos básicos a medida y sin pinzas. Este tipo de trazo nos va a ser muy útil para gran cantidad de prendas, desde las más sencillas hasta prendas más sofisticadas o de alta costura. Espero que les guste, pero sobre todo que les sirva mucho. Vamos a ver el procedimiento. Vamos a necesitar el papel que hayan escogido para su trazo, marcador, bicolor, lápiz, lapicero o lo que ustedes tengan. Tenemos el video de toma de medidas con el cual se pueden apoyar si aún se les dificulta tomar medidas exactas. Vamos a utilizar el sisómetro y sus reglas curvas. Vamos a necesitar también una regla recta, una regla curva y una escuadra. Necesitamos también unas tijeras para que puedan recortar el trazo. Vamos a iniciar verificando que nuestro papel esté bien escuadrado. Y una vez que lo checamos, vamos a marcar nuestras líneas base. En su línea vertical, de la parte superior hacia abajo, vamos a marcar 2 centímetros como medida estándar para la línea de cuello. Escuadran o marcan esos 2 centímetros en cualquier otro punto para que su línea les quede bien derechita. La medida que esa línea va a tener es 1/6 de contorno de cuello más 1 centímetro. Seguimos con nuestra línea de largo de talle y marcamos nuestro largo de talle. Escuadren o en cualquier otro punto vuelvan a marcar su largo de talle, como les digo, para que sus líneas queden bien derechitas. De una vez vamos a darle medida a esa línea y esa línea va a medir 1/4 exacto de contorno de cintura. Continuamos con nuestra línea de largo de cadera y de la línea de cintura hacia abajo vamos a dar nuestro largo de cadera. Escuadren o marquen nuevamente su largo de cadera para que tracen su línea. Le damos medida de una vez a esa línea de largo de cadera y la medida que va a tener es 1/4 de contorno de cadera. Marcamos nuestra línea. Vamos ahora a sacar la línea de largo de sisa. La medida que nuestra línea de largo de sisa va a tener es la mitad del largo de talle más 2 centímetros. Esa es una fórmula estándar para cualquier talla. Mitad del largo de talle más 2 centímetros. En mi caso serían 22 centímetros y medio. Marquen en cualquier otro punto o escuadren. Vamos a darle medida a esa línea y esta línea va a tener la medida de 1/4 de contorno de busto exacto, que en mi caso son 22 centímetros. Ya tenemos nuestras líneas base. Vamos a regresar ahora a nuestra línea de cuello para formar la caja o el escote del cuello. En el contorno de su papel o en la primera línea que ustedes tengan, vuelven a marcar 1/6 de contorno de cuello más 1 centímetro. Marcan su cajita y ahora con su regla curva únicamente van a apoyarla de esta manera, uniendo este punto y acercándolo a la base más plana de su línea, de esta manera. Si no tienes tus reglas curvas, en este ángulo que nos dan estas líneas, vas a marcar un vértice. Ese vértice va a medir 1,5 centímetros. Lo marcas de esta manera para que te sea más fácil guiarte cuando hagas tu curva. Ahora, de izquierda a derecha, en la parte superior de nuestro papel, vamos a marcar la mitad de ancho de espalda. Y esa misma medida vamos a poner en nuestra línea de sisa.
mitad de ancho de espalda. Unimos estos dos puntos y sobre esta línea vamos a dar la caída de hombro. La medida que vamos a poner como caída de hombro son 4 centímetros para todas las tallas. Ponen ahí su marca y ahora vamos a tomar la medida del punto que acabamos de marcar hacia la línea de sisa. Y lo que nos dé lo vamos a dividir a la mitad. En mi caso son 18 centímetros y medio. La mitad son 9.2 centímetros. 9.2 y un piquito. De esa mitad hacia la izquierda o hacia dentro del molde vamos a marcar medio centímetro. Dejan ahí su marca. Ahora volvemos a medir de esa mitad hacia la línea de sisa y lo que nos dé lo dividimos a la mitad. En mi caso son 9.2 y un piquito, la mitad serían 4.6 pasadito. Ponen ahí su marca. Si no tienen sus reglas curvas, aquí también podemos trazar un vértice para que ustedes se guíen cuando vayan a formar su línea curva. La medida que este vértice tendría sería lo que nos dé de este último punto a la línea de sisa. Y lo que nos dé lo dividimos a la mitad. En mi caso son 4.6, la mitad serían 2.3 centímetros. Justo a la mitad de estas dos líneas, en este vértice vamos a marcar esos 2.3 centímetros. Antes de unir la sisa, vamos a darle la medida a nuestro largo de hombro. Del punto más alto del cuello hacia los 4 centímetros que dimos como caída de hombro, vamos a dar el largo de hombro, que en mi caso son 11 centímetros y medio. A donde les dé su medida, van a poner una marca. Ahora vamos a unir los puntos para formar nuestra sisa. Para unirlos, vamos a colocar nuestra regla curva de manera que podamos unir el punto de línea de hombro con el medio centímetro que introducimos en la mitad de la sisa y con el otro punto que dimos para marcar la mitad de sisa. De esta forma, si no les da bien su regla, unan uno primero y posteriormente el otro. De esta manera. Para terminar de unirla, van a hacer lo mismo, van a unir este punto con este punto o a mano van a unir estos. Ahora, con la parte menos curva de nuestra regla curva, vamos a unir el punto en la línea de sisa con el punto en la línea de cintura. Para unir estos puntos, colocan su regla volteada de esta manera. Ahora la volteamos y de esta forma, igualmente por la parte menos curva, vamos a unir nuestro punto en la línea de la cintura con nuestro punto en la línea de la cadera. De esta manera. Ahora vamos a verificar el largo de nuestra línea de largo de cadera. Yo tengo 19 centímetros como largo de cadera. Esos mismos 19 centímetros me tiene que dar esta línea en el costado de mi cadera. Esta regla me es muy útil porque me da la medida en centímetros siguiendo la línea curva. Marcamos a donde nos den los 19 centímetros. Como estamos eliminando la pinza de la espalda, obviamente esta línea va a estar un poco más pronunciada. Tenemos que verificar que nos dé la medida exacta de nuestro largo de cadera. A donde sus 19 centímetros les den, ponen una marca. Ahora, con su regla curva, van a unir este punto con la línea en la base del ancho de cadera, colocando su regla donde la parte curva se apoye más en la línea del contorno de cadera y trazamos nuestra línea. Aquí tenemos ya el trazo de la espalda
a medida y sin pinzas. Vamos a trazar otra línea sobre nuestro papel y sobre esta línea vamos a continuar con nuestro patrón o trazo del talle delantero. En la parte superior vamos a realizar primero la caja para nuestro escote del cuello. Vamos a realizar un cuadro que tenga como medida 1/6 de contorno de cuello más 1 centímetro. Cerramos nuestro cuadro y ahora de este punto hacia el vértice de nuestro cuadrado vamos a marcar una línea atravesándolo que mida también 1/6 de contorno de cuello más 1 centímetro y ponemos nuestra marca. Y ahora vamos a colocar nuestra regla curva de manera que podamos unir este punto con este punto y este punto. Apoyen su regla para que esos puntos les coincidan exactamente o háganlo a mano. Ahora vamos a dar el largo de talle. Igualmente, desde la parte superior de nuestro papel marcamos nuestro largo de talle. Esa misma medida la colocamos en cualquier otro punto o escuadramos. Le damos medida de una vez a nuestra línea de cintura y va a medir 1/4 exacto de contorno de cintura. Vamos a marcar de una vez nuestra línea de largo de cadera. Vuelven a marcar esa medida o escuadran y a esa línea le vamos a dar la medida de 1/4 de contorno de cadera. Trazamos nuestra línea y ahora vamos a regresarnos para marcar nuestra línea de sisa. Para sacar la medida de largo de sisa en este trazo, vamos a utilizar la medida de mitad del largo de talle delantero. Mi largo delantero es de 42 centímetros, mi mitad sería 21 centímetros. Marco esa misma medida en cualquier otro punto o escuadro. La medida que va a tener mi línea de sisa será 1/4 de contorno de busto exacto, que en mi caso son 22 centímetros. Trazamos nuestra línea. Ahora necesitamos nuestra medida de ancho de pecho. La forma de sacar todas las medidas las tenemos en el video de la toma de medidas exacta. Para quien tenga duda, les comentaba, pueden ir a verlo. Mi ancho de pecho es de 17 centímetros y medio. Esa misma medida la volvemos a poner en la línea de sisa. Unimos estos puntos y vamos ahora a marcar nuestra caída de hombro. Para el trazo de la parte delantera, la caída de hombro será de 3 centímetros como medida estándar. Y ponen ahí su marca. Igualmente vamos a medir de caída de hombro a línea de sisa y vamos a dividir a la mitad. En mi caso son 9 centímetros. De esa mitad hacia adentro, hacia la izquierda, vamos a dar la profundidad de sisa. Y la parte delantera va a tener 1 centímetro. Vamos a dar 1 centímetro para la profundidad de sisa. Ponemos ahí nuestra marca. Volvemos a medir de este punto hacia la línea de sisa y volvemos a sacar la mitad. En mi caso serían 4 centímetros y medio. Si necesitan guía, igualmente vuelven a dividir de este punto a la línea de sisa, que serían 2.2 centímetros. Trazan justo a la mitad del vértice y ponen su marca para que tengan una guía quienes no tienen su regla curva. Regresamos a la parte superior para dar el largo de hombro y vamos a medir del punto más alto del cuello hacia la marca que pusimos como caída de hombro y ahí vamos a colocar la medida de largo de hombro. En mi caso 11 centímetros y medio y trazan una línea hasta donde les dé esa medida.
Vamos a unir ahora para formar nuestra sisa. Unimos el punto de largo de hombro con el punto de profundidad de sisa, con el punto de la mitad entre esos dos puntos. Colocamos nuestra regla de manera que nos dé. Si su regla coincide, márquenlo así. Si no, unan primero estos dos y acomodan nuevamente su regla para continuar con el otro. Y de igual manera para terminar. Que les quede bien formadita. Ahora, en la parte delantera también necesitamos la medida de largo de busto. Generalmente, si no la trazáramos, no se afecta tanto, pero habemos personas con medidas muy especiales que para prevenir es mejor rectificar bien estas medidas del busto. Y para esto necesitamos también la medida de largo de pinza, de largo a punto o de largo a la línea de busto. Y esa medida la vamos a dar desde el borde de nuestro papel o desde la línea donde ustedes estén iniciando su trazo hacia la línea de cintura. En mi caso son 24 centímetros. Esos 24 centímetros los marco en cualquier otro punto. Y voy a trazar una línea que tenga, al igual que la línea de sisa, un cuarto de contorno de busto. Unimos estos dos puntos, línea de pinza y línea de sisa. Ahora vamos a unir el punto en la línea de pinza o de punto O con el punto de la cintura. Lo hacemos con la parte menos curva de su regla curva o con su regla recta. Con lo que ustedes tengan, esa medida no se modifica tanto. Antes de unir la línea de cadera, necesitamos rectificar la medida del costado en el talle de la espalda e igualarla con la línea en el costado del talle del delantero. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a medir lo que nos dé esta línea desde la sisa hasta la línea de cintura, que en mi caso son 19 centímetros y medio. Esos 19 centímetros y medio tiene que medir mi línea de costado en el talle delantero, porque de otra forma no podríamos igualar los largos. ¿Y cómo vamos a hacer que esa medida nos coincida? En mi caso, esa medida en la parte del delantero me da 21 centímetros con 7 milímetros. Entonces tengo que restar 21.7 centímetros menos 19.5 centímetros. El resultado son 2.2 centímetros. Para no afectar tanto las medidas de nuestro costado y poder igualarlo de manera más uniforme, vamos a dividir esa medida que tenemos que restar entre la línea de sisa y la línea de cintura. Y lo vamos a hacer de esta manera. Son 2.2 centímetros los que tengo que quitar. Entonces voy a poner 1.1 de la línea de sisa hacia abajo y pongo una marca. Y de la línea de cintura hacia arriba, sobre la línea de costado, voy a marcar 1.1 centímetros. Con mi regla curva, o si lo prefieren a mano, voy a acomodar mi sisa bajándola hacia esa medida que acabamos de poner. De esta manera, verificamos que este punto y este punto nos den los 19 centímetros y medio que ocupamos, que en mi caso ahí está. Y ahora unimos este punto para perderlo en la línea de cintura. Vamos a unir de esta manera. Acomodamos nuestra regla de tal forma que la podamos apoyar de manera plana sobre la línea de cintura. Y unimos estos puntos de esta forma. Esta sería nuestra nueva línea.
esta línea la vamos a desaparecer. Y ahora, con la parte menos curva de nuestra regla curva, vamos a unir este punto con el punto en nuestra línea de cadera. Y le vamos a dar la medida del largo de cadera, que en mi caso son 19 centímetros. Ahora vamos a unir este punto, perdiéndolo en la línea de cadera, como hicimos en la línea de cintura. Colocamos nuestra regla de manera que nos dé un punto plano sobre la línea de cadera. Trazamos nuestra línea y esta sería nuestra nueva línea de cadera. Ahora únicamente rectificamos medidas: 19 centímetros de largo de cadera, 19,5 centímetros en mi costado. De igual manera checamos nuestra línea de cintura, que en mi caso ahí están los 16 centímetros. En su parte delantera recuerden que igualamos la medida desde la línea que bajamos en la sisa hasta la línea que modificamos en la cintura. Pero la línea recta que vamos a trazar es a la línea de pinza o de punto alto del busto. En esta partecita les va a quedar recto porque estas medidas deben de ser iguales. Espero que no las confunda. Nos fuimos paso a paso y especificamos que aquí íbamos a unir con línea recta. Este punto no les va a afectar cuando tracen en tela. En realidad la medida cuando ya cosemos no varía prácticamente nada, y en cambio sí nos ayuda a que no se modifique la medida de ancho de busto. Una vez que rectificamos medidas, recortamos nuestros trazos. Y así nos queda nuestro trazo básico a medida, sin pinzas. Espero que les haya gustado y que les sea muy útil. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en un próximo video y como siempre, que Dios los bendiga.